Esto es visualizar imágenes de cerebro, así que espero que no sea tan largo. De cerebro más que nada, casos, ver el parénquima, ¿no es cierto? Cuando está normal y cuando está anormal, ¿ya? Esa es la idea, vamos a ir viendo casos. Bien. Voy a parar el video, que no me gusta el video prendido. Vamos a comenzar a grabar. Este teléfono no deja de sonar nunca, menos que lo tengo en silencio ya. Bien. Estén viendo la pantalla, ¿no es cierto? Voy a... vamos a ver este o este acá. Vamos a ver este muchacho acá. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Lo que pasa es que... Sí, profe. Bien. No veo nada de chat ni una cosa porque el hecho de que me ocupa casi toda la pantalla, pero en otro computador lo vamos a poner. Ahí está el chat. Me ocupa casi toda la pantalla. Bueno, si se fijan, ¿no es cierto? Este es un examen de cerebro estándar, ¿ya? De cerebro estándar. Yo no sé, el KIPAC ustedes lo tienen, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya. Sí. Cuando el KIPAC es lo mismo que esto, a ustedes les permite, ¿no es cierto?, visualizar. Necesito acá. A dos pantallas. ¿Veo a dos pantallas? No. Pucha, quería mostrarle dos pantallas, pero no se puede. Me muestro una sola nomás, sería todo. La veo en el computador mío, pero no en el de ustedes. No, se ve una sola pantalla nomás. Bien, vamos a salir de acá, espera un poquito. Bien, esto es un examen, son imágenes que están de un cerebro estándar, ¿no es cierto?, que están, se supone que está normal, pero fíjense el protocolo previamente tal, hay un T1, un FLAIR T1, ¿no es cierto?, un T2 FLAIR, un T2 transversal, un T2 gradiente, difusión, mapa de C, coeficiente aparente de la difusión, que es la cuantificación de la difusión, un T2 coronal y un T1 transversal, y estos son los localizadores, ¿ya? Generalmente me gusta empezar con el T1 transversal. Bien, pero cuando uno comienza el examen, generalmente comienza con el T1, el T1 FLAIR. No sé cómo se lo ve, bueno, yo en el computador el otro veo bien que se ve bien la pantalla. El T1 FLAIR. Cuando uno empieza, ¿no es cierto?, están los localizadores, que yo lo mostré en la clase pasada, los protocolos. Ahora, consulta, pregunta usted, ¿cómo son los cortes axiales, ¿no es cierto?, para obtener los cortes axiales en un cerebro normal, en un cerebro estándar? ¿Cuáles son los límites que deben estudiar ustedes? Ahí les puse un corte sagital, ¿no es cierto?
para obtener los cortes axiales en un cerebro estándar. ¿Cómo son los cortes axiales? Esos son los localizadores, ¿ya? Que uno utiliza cuando el equipo hace, ¿no es cierto?, se manda lo primero, son los localizadores. Y uno alcanza a ver, ¿no es cierto?, para realizar los cortes axiales, los cortes coronales y los cortes sagitales. Ya, entonces la pregunta mía es, ¿cómo obtengo yo las imágenes axiales, ¿no es cierto?, y cuáles son los puntos de referencia para dirigir la dirección, ¿no es cierto?, de los cortes? ¿Cuáles son los puntos de referencia que necesito yo para utilizar, hacer los cortes axiales? Los puntos Los puntos de anatómicos. referencia son las comisuras, blanca anterior y blanca posterior, por ejemplo, aunque es más fácil Pero, ubicar algunas estructuras del cuerpo calloso. ya, que en este caso hay, ¿no es cierto? O paralelo al cuerpo calloso o Eh, el rostro, ¿no es cierto? Y el esplenio. ¿Se fijan? Ahí se alcanza la comisura blanca anterior, pero esa de ahí, y la otra la comisura profe blanca. está mostrando la imagen inicial, se salió del... ¿Va? Ahí sí, Ahí sí, ahí sí. No, ahí no sí había- se ve la imagen. Ya, bien. Bueno, los cortes axiales se obtienen, ¿no es cierto?, en posición paralelo. Si fijas, se puede ser un paralelo al cuerpo calloso, ¿no es cierto? O comisura blanca anterior, posterior, comisura blanca anterior. Entonces, anatómicamente ahí se alcanza la comisura blanca anterior y la posterior, porque justo estamos en la parte media ahí del cuerpo calloso, ¿se fijan? O paralelo al cuerpo calloso, esplenio y rostro del cuerpo calloso. Entonces, debemos ver de nosotros desde el vértice hasta el agujero humano. Eso es importante. Bueno, este es un T1 FLAIR, ¿no es cierto?, en la cual la característica que tiene este T1 FLAIR es visualizar, ¿no es cierto?, muy bien lo que es sustancia blanca, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Sustancia blanca. Visualizar muy bien la cortical. Cortical, ¿se fijan? Si vamos un poquito más al medio. Ahí está la línea, lo que se llama la línea hipocampal. O lo otro, ¿no es cierto?, cuando uno hace cerebro por epilepsia, paralelo al lóbulo temporal. Acá tenemos el lóbulo temporal, se fijan, paralelo al lóbulo temporal. Los cortes axiales y los cortes coronales perpendicular a la línea hipocampal. ¿Se fijan? Lóbulo temporal o paralelo o siguiendo la línea hipocampal. Entonces, perpendicular y paralelo, ¿no es cierto?, a la línea hipocampal o al lóbulo temporal para realizar los cortes axiales y los coronales, que es perpendicular en este sentido. Entonces, el corte que uno hace primero, ¿no es cierto?, dice muy bien la línea hipocampal, ¿se fijan? Esa, línea hipocampal. Y los sagitales. Porque generalmente si se fijan, los SCAU generalmente nos muestran mucha anatomía, y es el SCAU, ahí está. Claro, alcanza a ver lo que es el rostro, ¿no es cierto?, el cuerpo calloso y el esplenio, pero no veo más estructura porque es un solo corte, nomás, y además está un T1, es un T1 que se realiza con, no con espineco, sino con gradiente magnética. Por eso no es tan bonita la imagen. Profe, ¿la imagen Scout siempre va a ser sagital? No, están las tres, pues fíjense. Ustedes programan, bueno, el equipo ya viene programado, o sea, los protocolos están programados. Si ustedes van a la parte de cerebro en el equipo, ¿no es cierto?, están programados, entonces me tiran los tres planos, el plano sagital, el plano coronal y el plano axial. ¿Se fijan? Están los tres planos. El plano axial son los SCAU. Disculpen, tengo que agarrar la imagen. Ahí está. Ahí están, sí, sí, sí. Está el axial, está el coronal y está el sagital. Entonces tiran los tres, pues entonces tú utilizas para hacer los cortes axiales
paralelo al cuerpo calloso, axiales, ¿no es cierto?, del vértex hasta el agujero bajo del agujero magno, y utilizas tú el coronal para hacer los otros cortes, que puede ser perpendicular a la línea interhemisférica, ¿no es cierto?, o paralelo, ¿no es cierto?, a los conductos auditivos internos, o al nervio, ¿no es cierto?, al octavo par, paralelo. Y se obtienen los cortes axiales. Y cuando uno hace los cortes coronales, es paralelo, ¿no es cierto?, al cuerpo calloso, ¿ya? Y ahí tienes la otra referencia, que es esta, los axiales, que puede ser perpendicular los cortes coronales a la línea interhemisférica, ¿no es cierto? Y los sagitales son fáciles, los sagitales van del lado derecho al lado izquierdo, ya del parietal derecho al parietal izquierdo. Tienes este para planificar y el axial. Bueno, este es un T1, ¿no es cierto?, FLAIR, que nos permite ver muy bien la diferencia en lo que es sustancia blanca y sustancia gris. ¿Se fijan? Si uno empieza a ver la corteza, se ve bastante, ¿no es cierto?, y veo bastante diferencia en lo que es sustancia blanca y sustancia gris. ¿Se fijan? Este es el lado. Ahora ustedes me dicen cómo sé cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo, porque generalmente cuando está la obtención de la imagen, ¿no es cierto?, siempre la primera imagen, que nos aparece acá, como les, ahí está. Fíjense, son 23 imágenes, la veo yo, pero ustedes no lo alcanzan a ver porque tienen tapado con... Bueno, se alcanza a ver abajo. ¿Se fijan? Imagen 1 de 23. En la parte inferior izquierda, ¿no es cierto?, de ustedes, ¿no es cierto?, o derecha del computador, no sé, estoy viendo el cursor, dice imagen 1 de 23. Entonces, yo sé que este es el lado derecho. ¿Se fijan? Imagen 1 de 23. Entonces, yo sé cuál es el lado derecho del paciente. Ese sería el lado derecho. Y este sería la parte sagital, ¿no es cierto?, parasagital y parasagital izquierda. Y este sería el lado izquierdo del paciente. ¿Se fijan? Imagen 22, abajo, imagen 22 de 20 23. horas. ¿Ya? Bueno, el T1, FLAIR, ¿no es cierto?, nos permite ver muy buena la diferenciación lo que es la cortical y visualizar muy bien la sustancia blanca. Se ven muy bien los giros, ¿no es cierto? Se ven bien los giros, los surcos, ¿ya? Y muy buena diferenciación lo que es sustancia blanca y sustancia gris. Entonces, en esta, como un paciente normal, miren, fíjense el cuerpo calloso, dando bastante señal. El tálamo ahí. Tálamo, ¿se fijan? El puente, pedúnculos cerebelosos, esto es la parte del mesencéfalo, ¿no es cierto? Y esta zona es donde está el fornix, se ve muy bien la columna del fornix ahí, ¿se fijan? Es el telencéfalo, la parte superior. Y estas cositas que están acá colgando detrás de los mesencéfalos, ¿no es cierto?, de los pedúnculos cerebrales, ¿se fijan? Ahí vemos vamos a ver rápidamente anatomía muy básica, más que nada. ¿Qué son esas cositas que están ahí colgando? Digo, colgando. Media media. Los tubérculos cuadrigéminos. Tubérculos cuadrigéminos. Se ve muy bien el cerebelo, ¿no es cierto? Hipófisis. Colículos, si no me equivoco, también se llama. O quelículos, ¿no es cierto? Ah, Culículos. colículos superiores y colículos inferiores. Los superiores e inferiores. ¿Se fijan? Bien, se ve muy bien el cuarto ventrículo, ahí se ven, ¿se fijan? La médula, puente, la cisterna, ¿no es cierto?, interpeduncular. Entonces, se ve mucho más que el escáner, ¿se fijan? Mucho mejor. Y acá, el seno recto, ¿se fijan? Se supone que va al seno recto, pero ahí está el seno recto. Bien, vamos a ir avanzando rápidamente, tengo que ver varios casos. Bueno, si se fijan en el parénquima, lo que es sustancia blanca y sustancia gris es bastante, ¿no es cierto?, como se ve ahí el tálamo,
Se fijan, se ve bastante normal. Ya nada le llama la atención ahí. Vamos a ir al... ¿Qué características tiene esta imagen? No sé cómo se le ven en los computadores a ustedes, pero yo acá lo veo bastante. Estoy jugando con el ventaneo acá en el computador, pero no cambia mucho en el otro computador. Bueno, ahí sí. Bueno, esto es un corte axial y está potenciado en... T1. ¿Qué ponderación está? En T2, profe. T2, T1, T1, profe. T1. T1. ¿Alguien más? ¿Qué les llama la atención? Ay. Vamos a ir viendo rápidamente, vamos a ver la diferencia. Quiero que vayan viendo imágenes. ¿Qué ponderación está? Esa sí es una T1, líquido negro. Perfecto. Y eso. La Fíjense, otra tiene una sustancia blanca muy gris. Es una T1 común. ya tiene la sustancia muy gris. Y fíjense, este es un T1. ¿Se Sí, fijan? es una sustancia blanca, se ve más blanca. Claro, vamos a decir que está dando señal. ¿Se fijan? Entonces, Exacto. ahí vamos a ver donde están justo los núcleos lenticulares o los núcleos basales, ¿no es cierto? Esa zona, no sé, yo en el computador de ustedes, bueno, digo, que el otro computador no veo muy bien la diferencia. No sé cómo lo ven ustedes. Y ahora, Sí, se ve una zona grisácea, profe, cuando que logra uno imaginarse los Se núcleos. nota, Pero pero con harta no imaginación. mucho. ay, sí tienen Los razón. núcleos caudados tampoco se ven mucho, profe. No, estoy justo en la base de los núcleos. Déjame ver una cosa. Si no agrando la pantalla y la veo así, no me va a permitir verlo tampoco porque voy a salir un poquito acá. ¿Qué otra forma puedo? Esa es la pantalla chica, pero no me sirve mucho para mostrarle porque no me muestra, no se agranda. Yo la veo grande acá y la única manera que ustedes la vean y se vea en el es de esa forma. No hay otra forma. Bien. Bueno. Vamos a la base con las núcleos Esa sigue siendo lenticulares. T1. Ya. Fíjense en la cortical del hueso. Va, es la cortical del hueso. Disculpe. En la sustancia gris, ya, en la corteza. Es negrita. ¿Viste? ¿Se fijan? Digo negrita. Es gris, quiero decir. Gris. No está dando mucha señal. Entonces el T1, ¿no es cierto? La característica que tiene la potenciación T1, que los líquidos se ven negros, ¿no es cierto? En este caso el líquido cefalorraquídeo se ve negrito, no dan señal, los líquidos libres. Pero no así los hidrógenos, Ya. Ya está apagado. no, ¿Qué? ya. No así, ¿no es cierto? La corteza, es hidrógeno que está ligado. ¿Se fijan? Entonces da un poquito más, vamos a decir que una señal mucho más intensa, ¿no es cierto?, que el líquido cefalorraquídeo en este caso, acá en los ventrículos, se fijan los ventrículos laterales. Líquido libre y líquido que está ligado. Y en la sustancia blanca, ¿no es cierto?, que tiene una gran cantidad de hidrógenos,
¿ya? Da bastante señal porque su T1 es largo o corto. Corto. Corto, perfecto, ¿no es cierto? Y su energía al medio, ¿no es cierto? Lo entrega en forma intramolecular, o sea, lo entrega la misma molécula. Entonces, como su T1 es corto y está ponderado en T1, la relajación, ¿no es cierto?, en su curva longitudinal se relaja muy rápido, lo que quiere decir que llega muy rápido al 63%. ¿Se fijan? Llega muy rápido. Entonces, por eso da bastante señal. No así los líquidos que les cuesta entregar energía al medio en este caso. En este caso, el líquido, los hidrógenos que están libres ahí. Bien, ese es T1. Fíjense siempre en la corteza. Si la corteza nos da una señal más o menos intermedia, ¿no es cierto? Una baja señal, ya en comparación a la sustancia blanca. Si vamos al T2-FLAIR, ¿se fijan? ¿Cómo se ve la corteza acá? Con señal. Es invertida. Da señal, ¿no es cierto? Se ve más señal en la corteza que en la sustancia blanca. Está invertida la señal. O sea, la imagen. Claro que la imagen media, porque vamos a poner la unidad de los núcleos basales, ¿no es cierto? Ahí está, núcleos basales. Está el tálamo, ¿no es cierto? Los núcleos vestibulares, que es el putamen, el globo pálido, ¿se fijan? Tálamo, núcleos caudados. Se ve muy bien, ¿no es cierto?, la cápsula interna ahí, rodilla, brazo superior, brazo inferior, rodilla de la cápsula interna. Lo otro que se ve muy bien es el claustro. ¿Se fijan? Claro. Entonces, esta es una secuencia T2. T2, recién alguien dijo T2, pero le faltó agregar el apellido. T2 FLAIR, ¿no es cierto? Que es una secuencia que se obtiene con inversión recovery. ¿Ya? T2 FLAIR. Atenuación de los líquidos por inversión recovery. ¿Ya? FLAIR. Y esta secuencia nunca debe faltar en cerebro. Fíjense que la corteza generalmente la corteza normal entre 2 a 3 milímetros de grosor. La corteza es una corteza, nuestra corteza cerebral es una corteza, digamos, muy organizada, demasiado organizada, ¿ya? La parte molecular es muy organizada desde los primeros días de nacimiento, porque tiene células que son migratorias, ¿no es cierto?, células que son estacionarias, después están las células piramidales, un montón de cosas, y tiene 6 capas. Y cuando empieza a desarrollarse en el vientre de la madre, ¿no es cierto?, empieza de la capa 1 hasta la parte más externa, capa 6. Entonces empiezan las células muy organizadas, y tiene 6 capas de células. Intramolecularmente, ¿no es cierto?, la sustancia es una sustancia muy organizada. Profe, Bastante orden. Dígame. la sexta capa es el neocorte, ¿cierto? Es claro, la que está La más, más externa es el la más neocorte. es exactamente el neo, exactamente el neocorte. ¿Ya? La más externa. Bien. Este es un T2-FLAIR. Si se fijan, ¿no es cierto?, no llama nada la atención. Estamos unidos los pencos cerebrales, ¿no es cierto? La cisterna cuadrigémina, vermis, tercer ventrículo, atrio o Carrefour, ¿no es cierto? Atrio o Carrefour. Se ven los plexos coroideos ahí, ¿ya? Que son las astas del occipital. La cisura de Silvio, se fijan muy bien, ahí se ve parte de lo que es el lóbulo de la ínsula, ¿no es cierto? El lóbulo temporal. Vamos a estar viendo anatomía un poco más rápida, ¿no es cierto? Pero vemos todo, ¿no es cierto? Se ve muy bien todo lo que es la parte anatómica. Este es un T2 FLAIR, ¿ya? Nos sirve para visualizar, ¿no es cierto?, si hay algún edema. O cualquier patología, ¿no es cierto?, que afecte al parénquima cerebral. Vamos a tener lesiones que son intraaxiales, ¿no es cierto? Vamos a tener lesiones que son intraaxiales, lesiones que son supratentoriales y lesiones que son infratentoriales. Sobre el tentorio, ¿no es cierto?, y bajo el tentorio.
y tenemos lesiones que son intraaxiales y lesiones extraaxiales. ¿Se acuerdan de ustedes hoy que se ven bien acá los núcleos rojos? ¿Se fijan ahí? Del mesencéfalo, ahí, a ambos lados. Bien, ¿qué patología ustedes conocen, ¿no es cierto? Que sea, ¿no es cierto?, una lesión en el cerebro que sea extraaxial. ¿Se acuerdan algo, no? ¿Cómo, profe? ¿Qué lesiones son extraaxiales? Profe, con extraaxiales se refiere a extracerebral, como fuera del parénquima. Fuera del parénquima, claro. Ah, ya. Intraaxial dentro del parénquima y extraaxial fuera del parénquima, ¿no es cierto? Epidural, subdural. Ya los hematomas, ¿no es cierto? Los Es un- hematomas subdural, los hematomas epidural. Y cualquier tumor que se pueda, ¿no es cierto?, con los meningiomas también, que es una lesión extraaxial. Bien, esta imagen que están viendo acá, disculpe. Esta imagen que están viendo acá es estoy avanzando rápidamente, Ese es un T2. es un T2, los líquidos dando bastante señal, ¿se fijan? Dando bastante señal. Y se ven muy bien los vasos, ¿no es cierto? Yo les dije que hay ausencia de flujo en los vasos. La arteria cerebral media, ¿se fijan? La arteria cerebral media, derecha, y la arteria cerebral media, izquierda. Y la muchacha grosecita, esa muchacha que está ahí es la arteria basilar. Y acá estamos viendo, ¿no es cierto?, la carótida interna. ¿Se fijan? Donde ingresa la carótida interna, ¿se fijan? Ambos lados. Y sube, ¿no es cierto?, hacia arriba para formar lo que son las arterias cerebral media. Y se alcanza a ver parte, ¿no es cierto?, de lo que es la cerebral anterior ahí. El nacimiento. Bien, T2. Claro, si empezamos a ver anatomía, no vamos a avanzar mucho. Lo importante es que quiero ver lo que es la sustancia blanca, los núcleos basales, ¿no es cierto? En la sustancia blanca con una señal intermedia, vamos a decir, porque no es una señal baja. Esto sería ausencia de señal, ¿no es cierto? Para acá tenemos una señal intermedia. La sustancia gris dando bastante señal porque tiene harto líquido, ¿no es cierto? Producto de la vacuola o el citoplasma, ¿ya? Y el líquido cefalorraquídeo dando bastante señal. Los núcleos grises también, los núcleos basales, también dando señal, ¿ya? Pero no tanta señal como el líquido, que da bastante señal en esta secuencia que estoy. Bueno, acá vemos muy bien, ¿no es cierto?, que el diplo, ¿no es cierto?, que tiene un poquito de grasa, ¿se fijan? El diplo, y vemos la calota externa y la calota interna. Yo les dije que las meningias no las vemos en resonancia, ¿ya? No se visualiza. Si ustedes ven, ¿no es cierto?, la relación, digamos, que es sustancia córtico-subcortical, ¿no es cierto?, córtico-subcortical, no hay ninguna lesión que nos llame la atención, porque se ven muy bien los giros, ¿no es cierto? Se ven muy bien los giros, las circunvalaciones, o sea, el giro es lo mismo, giro y circunvalación, ¿no es cierto? Y los surcos, donde se introduce, ¿no es cierto?, el medio contraste. Y acá hay una imagen típica que no es normal, eso. Que este surco, ¿no es cierto?, es como un sigma, ¿se fijan? Que acá también se alcanza a ver, característico, ¿se fijan? Que es el único giro que es más o menos simétrico, digamos, surco, ¿se fijan? Ahí. O el giro este, que es sigma, ¿no es cierto? Entonces acá nos permite determinar cuál es la corteza motora y cuál es la corteza sensitiva.
¿Se fijan? Se ve muy bien ahí esa imagen, como en cuchara, como una cucharita. ¿Se fijan? Y la otra cuchara ahí. Eso determina, ¿no es cierto? Este surco determina lo que es la sustancia, la corteza motora y la sensitiva. ¿Es así o no? Esto es motor y esto es sensitivo, o al revés, es como una cucharita, ¿eh? A ver, este surco como una cucharita ahí. ¿Este es sensitiva y este es motora? ¿O este es motora y este es sensitiva, la corteza? Motor es Motora es pre-rolándica. pre-rolándica. Perfecto, ¿no es cierto? Y esta es sensitiva. Muy bien. Esa motor sensitiva. Claro, este surco como forma una cucharita determina cuál es la corteza motora, ¿no es cierto? Y la sensitiva. Perfecto. Un T2 se ve muy bien allá. El T2 también es, bueno, decía que es anatómico en cerebro. Sí, es anatómico, ¿ya? Pero siempre se dijo que el T1 era anatómico, porque el cerebro, el T2, lo patológico, sí, porque todas las patologías van acompañadas de líquido, ¿no es cierto? Abundante líquido, edema y la grasita apareciendo en algunos tumores. Bueno, se alcanza a ver, ¿no es cierto?, el nervio acústico, octavo par, y por arriba el séptimo par. ¿Se fijan? No alcanzo a ver otro nervio. No alcanzo a ver otros nervios que se vean mejor. No, porque el corte es muy grueso, este es un corte de 5, por eso no. 4 de 21. Entonces, igual cosa, ¿no es cierto? Bueno, acá es más fácil ver, vamos desde la base, ¿no es cierto?, hasta el vértice. Bien, eso es un T2. Bien, y acá, esta imagen, están como un poquito movidas, ¿eh? No están... Bien, este es un... ¿Qué potenciación está? ¿Qué potenciación es? Densidad protónica, entonces T2. T2, 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 porque tengo un apellido. ¿T2 estrella, profe? T2 gradiente o T2 estrella, ¿se fijan? Fíjense siempre que el T2 estrella es una imagen, no es fea, ¿no es cierto? No es tan fea, pero presenta problemas de susceptibilidad magnética, especialmente en sectores que hay aire, ¿no es cierto? Y hueso, ¿se fijan? Entonces hay interferencia de susceptibilidad magnética. Igual se produce acá también, donde hay hueso y aire al mismo tiempo. Entonces se produce susceptibilidad magnética. Lo otro, ¿no es cierto?, es un T2 estrella, porque el líquido está dando señal. ¿Se fijan? Los líquidos tenemos señal en la corteza también, ¿se fijan? Pero lo que llama la atención, ¿no es cierto?, que la grasa, acá realmente la grasa representa lo que su T1 es. O sea, quiero decir, su T2 es largo o corto. Acá la grasita representa lo que su T2 es realmente corto, porque la grasa, su T1 es corto y su T2 también es corto. Es un constante de tiempo en la relajación longitudinal. ¿Se fija? Su T2 es corto, no da señal. Entonces, no está dando señal la grasa. Y la otra característica que tiene el T2 estrella, ¿no es cierto?, que se produce lo que es todas las inhomogeneidades del campo magnético y todas las susceptibilidades magnéticas, es ausencia de señal. La señal cae. ¿Y por qué está cayendo la señal acá y se ve oscuro? Esta es la grasa. ¿Por qué se ve oscuro? ¿Por qué cayó la señal acá? Cayó la señal por susceptibilidad magnética.
¿Por qué hay caída de señal acá? Dice está en negro. Eso es calcio en la calota. El calcio, la calota, muy bien, ¿no es cierto? Baja la señal, su sutilidad magnética, ¿se fijan? Entonces, ahí, baja. Entonces, la calota, baja la señal. Entonces, es uno de las, como tic que uno tiene, ¿no es cierto?, para saber que es un T2 gradiente. Es un T2, ¿se fijan? Pero es un T2 conseguido, ¿no es cierto?, con ecos de gradiente. Con ecos de gradiente. La otra obtención del T2 es con ecos de spin. ¿Ya? Las ecos de gradiente. Bien. O por eso se llama T2 gradiente o T2 hemo. Es una secuencia muy sensible, ¿no es cierto?, al calcio, ¿no es cierto?, de ausencia de señal, y a visualizar si hay sangre en su estado, ¿no es cierto?, que puede ser un estado de oximoglobina, de sexohemoglobina o hemosiderina, ¿ya? Eso nos permite ver los estados y ver si la hemorragia intracerebral, ¿no es cierto?, ver si es en su etapa aguda, subaguda, ¿no es cierto?, o que ha pasado entre 15 a 20 días o antiguo. Eso es importante. T2 estrella, ¿no es cierto?, T2 gradiente o T2 hemo. En este caso, si ven el parénquima, ¿no es cierto?, tanto lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris, me concede muy bien acá lo que le llaman el centro semioval. ¿Se fijan? Semioval. El centro semioval. ¿Qué es el centro semioval? O corona radiada. Son todas las asas de sustancia blanca, ¿no es cierto?, con la unión de la unión de la sustancia blanca con la sustancia gris. Centro semioval, se ve muy bien. Bien. Y la unión de la sustancia blanca con la sustancia gris. Y este es el T2 estrella. Entonces el parénquima no le llama nada la atención, ¿no es cierto?, a nivel de los núcleos basales, que es importante, ¿no es cierto?, visualizar el tálamo derecho e izquierdo, núcleo cabeza, núcleo caudado, esplenio, se ve muy bien lo que es el plenio del cuerpo calloso, esa zona, el rostrum, ¿no es cierto?, del cuerpo calloso, rostrum, ventrículo lateral derecho, ventrículo lateral izquierdo, atrio o carrefour, que son los cuernos, ¿no es cierto?, del occipital, los ventrículos laterales. No, este es atrio carrefour, disculpen. A ambos lados. ¿Se fijan? Tercer ventrículo, se ven bastante bien ahí. Y acá se ve muy bien lo que es el claustro. ¿Se fijan? El claustro tiene una cápsula interna y una cápsula externa. Una cápsula externa y una cápsula interna. Lo que es el claustro se ve muy bien ahí. Sí se ve bien en el otro computador. Lo malo que el mouse lo va muy rápido. Lo voy a manejar un poco más lento. Bien, es un T2 estrella. Y esta imagen bonita, que ya la reconocen, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Es una imagen que es bastante deformada, no sé, porque los ojos que tiene. Algo los ojos tiene, se ve tan, no veo, ¿se fijan? Hay algo. Que es bastante susceptible a la homogeneidad del campo magnético. Es una imagen que está ponderada en que a medida que voy aumentando el factor B, ¿no es cierto? Acá comienza lo que es la difusión. Ya les dije ya. Una imagen en difusión. Y la difusión nos permite ver, ¿no es cierto?, los movimientos aleatorios de las moléculas del agua. Entonces, a medida que
el efecto Chen-Trau, ¿no es cierto? El efecto T2. Este es un B0. Este es un B0. ¿Se fijan? Bastante señal. Imágenes en difusión. Este es un B que acá comienza la difusión. Un B500. En la cual el efecto T2 va bajando un poco. Se ve menos intenso. Y B mucho más alto, 1500. ¿Se fijan? B de alto valor, y acá comienza realmente la difusión. Están los tres factores. Este es que estaba dando señales B0. A medida que usted va aumentando el factor B o el valor B, que es centímetros, ¿no es cierto?, de la difusión del agua por milímetro cuadrado, ¿no es cierto?, la difusión, ¿se fijan? No hay imagen que restrinja la difusión. No hay ninguna imagen que restrinja la difusión. Y el efecto T2, que se llama Shining Truth, ¿no es cierto?, a medida que uno va aumentando el valor B, baja. Y después, ¿no es cierto?, está el mapa DC, que se llama, ¿no es cierto?, que es la cuantificación, ¿no es cierto?, aparente o coeficiente aparente de difusión, que es el cálculo logarítmico, un cálculo, ¿no es cierto?, que hace el equipo, porque lo hace el equipo, de la difusión, que también está en T2. ¿Se fijan? Es el cálculo, la cuantificación de los valores de la difusión. Entonces tampoco vemos ninguna restricción, ¿no es cierto?, a la difusión en el parénquima cerebral. Me llamó la atención, ¿qué es esto de la difusión en los ojos? ¿Qué es lo que hay? Cada uno está acostumbrado a ver imagen de difusión, por esa imagen que está ahí es terrible, ¿se fijan? Disculpen, ahora sí. Está bastante alterado la imagen acá. Artefacto por su actividad magnética es bastante, la imagen, ¿no es cierto?, es bastante alargada. La difusión y produce bastante artefacto en la parte anterior. Hay dos alternativas, pueden ser lente contactos, no, están muy atrás, pero los tiras atrás. O la paciente, bueno, no sé si debe ser mujer. Hay algo acá que me está afectando, ¿se fijan? Fíjate, si yo les muestro otra difusión, se van a dar cuenta, veamos. Voy a mostrar otra difusión de otro paciente que es un cerebro normal. ¿Dónde está? Para que se den cuenta el artefacto que se produce en la... Esta. No es lo mismo. ¿Se fijan? Por eso cuando uno está acostumbrado a ver imágenes, se fijan los lóbulos oculares, claro, se ven alargados y se ve el humor bicho ahí. Pero el otro da bastante señal, pues, ¿se fijan? ¿Se dieron cuenta o no? Esta es otra difusión de otro paciente. Igual cosa, factor B al bajo, factor 500, ¿se fijan? Y factor 1500. Y ahí comienza la difusión realmente. Entonces me llama la atención, en el otro paciente, debe ser mujer, ¿por qué aparece ese artefacto? ¿Se les puede ocurrir por qué puede ser o no? Acá los glóbulos hacen bastante bien. Se ven alargados. Esta difusión, ¿no es cierto? Esta potenciación o difusión, imagen en difusión, es bastante sensible a la homogeneidad del campo magnético. Entonces, cualquier alteración que se produzca, ¿no es cierto?, en el campo magnético es bastante sensible, por eso se ven tan alargados ahí, especialmente en la zona de la órbita, se fijan, pero se ve muy bien en lo que es el humor bicho.
pero el otro se ve una intensidad terrible y como artefacto. ¿Se nos puede ocurrir que puede ser de la otra paciente? ¿Por qué se produce ese artefacto ahí? ¿Algún tipo de implante, profe? ¿Podría ser un implante de córnea? Una cosa. No, ahí sí no sabía, no me voy a ir tan lejos. No, yo quiero pensar que es otra cosa. Solamente lo sabe la Camila, que hizo el examen. Pues esto es una imagen de Camila. El otro examen que le mostré, el examen de resonancia de cerebro, que está, fíjense, lo voy a mostrar rápidamente, es de otro servicio. Acá ellos usan un T1 FLAIR. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, vamos a ver rápidamente el cerebro normal que tengo acá. Este es el servicio donde trabajo yo, en cual la imagen son otras de un cerebro normal, ¿se fijan? Le estoy mostrando el T2, pero, a ver, ahí está. Está el cerebro, claro, no tienen puestas las potenciaciones, ¿se fijan? El cerebro rutina, vamos a ir mostrando rápidamente mejor. Vamos a empezar. Están los scouts, las 3 imágenes, las 24 imágenes, fíjense. Ahí se comienza que al médico le gusta es un T1, un T1 sagital. Es diferente al T1 FLAIR, ¿se fijan? Es otro servicio, porque se den cuenta que todos los servicios no trabajan. Al médico le gusta un T1, aunque la doctora fuera la otra me dijo, ¿para qué me hace el T1 sagital? No me sirve para nada, me dijo, hazme un T2 sagital. Bueno, ese es el criterio de los médicos cuando está de urgencia la doctora Foré. Bueno, ese es el criterio de los médicos. Pero el T1 FLAIR, ¿no es cierto?, es mejor. Pero al médico le gusta, que me informa, le gusta ese T1. Después está este T2. T2 gradiente, ¿se fijan? En axial. T2 gradiente. Este es un T2 que dice que está bastante mejorado. A ver. En el caso de Camila tiene 22 cortes, yo encargo 23, yo tengo 24 cortes, ¿se fijan? Entonces, agrego 2 cortes más. Pues esas imágenes son de Camila, para tratar de pasar las mismas imágenes, ¿no es cierto? Y no ver la diferencia. Esta imagen, apenas la vean, ¿qué imagen es? ¿Qué ponderación es? Tienen que fijarse en la corteza, la sustancia aérea. ¿Cómo está dando señal? Es un FLAIR. ¿Se fijan? Y los líquidos ausencia de señal. Una de las características también que tiene el FLAIR, ¿no es cierto?, que los bordes periventriculares siempre están señal. ¿Se fijan? Los bordes periventriculares siempre dan señal. Eso no es patológico, pero hay unas patologías, ¿no es cierto?, que sí aumenta la señal acá. Por eso es una señal normal. ¿Se fijan? En el FLAIR. Es normal. Aquí está bastante aumentada la señal, ¿se fijan? Ese agujero que está ahí, ¿cómo se llama? Este que está aquí. Se ve muy bien, que no lo mostré, pero lo estoy viendo, por eso se lo muestro. Ese agujero que está ahí. ¿Es en Monroe la comunicación con el tercero? Exactamente, el agujero Monroe, ¿se fijan? Que une con el tercer ventrículo ahí. Se ve muy bien el agujero Monroe, eso en el escáner lo vemos, ¿no es cierto? Bien, entonces se fijan, está el cerebro T2, ahí lo están viendo, vamos a mostrarlo así. La difusión, mapa de C, y en vez de hacer un T1, ¿no es cierto?, un T1 volumétrico. Acá tengo 144 imágenes, como un volumen, pero en sagital. Pero ese volumen a mí me permite hacer algo con el equipo. Son 144 imágenes, una secuencia que dura, es sumamente rápida la formación de la imagen,
en la obtención de la señal, pero es lenta en cuanto a la adquisición, ¿ya? Porque se hace con corriente magnética, un volumen eléctrico. Pero me permite hacer esto. Me permite hacer esto. De ese volumen, ¿se fijan? Me permite hacer esto. A ver, vamos a salir rápidamente, vamos a mostrar el volumen T1, que es este, que son 144 imágenes. Fíjense, si se fijan abajo, son 144 imágenes, un volumen T1 que se llama, o T1 MPR, o volumétrico. 144 imágenes tengo, ¿se fijan? Claro, en cuanto al llenado del espacio queda sumamente rápido, pero el tiempo de adquisición es lenta, se demora más o menos como 6 minutos en adquirir esta imagen. Un volumen, se ve muy bien, fíjense, la anatomía, miren cómo se ve el infundíbulo ahí, el quiasma, se ve muy bien lo que es el quiasma óptico, ¿se fijan? Quiasma y fundíbulo. Esto con los cuadrigemios, comisura, blanca posterior, el forni, ¿se fijan? Las columnas del forni, se ve muy bien, con los cuerpos mamilares ahí hacia adelante, ¿se fijan? Entonces el tálamo, se ve muy bien, es un T1 volumétrico. ¿Por qué me permite ese T1 volumétrico, no es cierto, jugar con él? No alcanzan a ver ustedes lo que estoy en la pantalla ahí, pero en el computador si lo veo yo. Si hago eso, me permite hacer los MPR, fíjense. Me permite hacer reconstrucciones, como adquirir un volumen, si se fijan, 448 imágenes, pero en un corte coronal. Y esto me lo permite, ¿no es cierto?, hacer el software, en este caso el software de Loros. Pero el mismo software del equipo también me permite esto. ¿Se fijan? Tiene que hacer muy bien los plexos coroides ahí atrás. ¿Se fijan? Se ve muy bien lo que es la sustancia blanca, la sustancia gris. ¿Se fijan? T1. Y eso me permite este volumen. Que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, hacer, mira, el quiasma óptico. El quiasma óptico. Se ve muy bien ahí, ¿se fijan? Y tengo 512 imágenes en las reconstrucciones, siendo que la adquisición fueron 144. Pero el software, ¿no es cierto?, me permite hacer esto. ¿Se fijan? Entonces formo de un volumen sagital que obtuve, y el quiasma óptico se ve muy bien. Entonces, ahí, el quiasma óptico. Se ve muy bien. Un T1 de los pedúnculos cerebrales, se ve muy bien. El acueducto de Silvio, ¿no es cierto? La cisterna vermiana, la cisterna interpeduncular, se ve muy bien ahí. Entonces eso me permite. Y alcanzo a ver ahí la salida del tercer par. ¿Se fijan? A ambos lados. Si voy hacia la parte inferior, ¿no es cierto? El quinto par. A ambos lados. Quinto par, ahí se alcanza a ver. Quinto par, la salida. Quinto, y ahí se alcanza a ver el octavo. Entonces me permite cómo sale el quinto par ahí. Quinto par, derecho e izquierdo, o el trigémino, ¿no es cierto? Se ve muy bien. Y acá todo lo que se llama acá, ¿no es cierto?, que es el ganglio de Glaser. El ganglio de Glaser, ¿no es cierto?, sale el quinto par y se divide en 3 pares. El trigémino, ¿no es cierto?, el ganglio de Glaser. Bien, vamos a seguir. Eso le estaba mostrando rápidamente las imágenes. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces es lo mismo, la única diferencia que no tengo el T1 Flare y el TO Flare, pero eso depende del servicio más que nada, la diferencia entre un servicio y otro, cómo se trabaja. Bien, vamos a ir a este rápidamente. Ya, aquí vamos a ver que el parénquima, ¿no es cierto?, está lo que es córtico subcortical, ¿no es cierto? No hay nada que nos llame la atención, estamos viendo un corte. Ya.
¿Dónde está la lesión acá? Este es un T1 flare. ¿En ¿Qué el le puente, llama la profe? atención? En el ¿En el puente, puente? ¿cierto? En el puente, ¿no es cierto? O le ponen puente variable, también le llaman por el puente. ¿Se fuga? A nivel del mesencéfalo, el puente ahí. Hay una lesión, como una caverna. Entonces, si nos vamos a otro, el parénquima en sí, no hay nada que nos llame la atención. ¿Se fijan? No hay nada que nos llame la atención si uno empieza a revisar rápidamente el parénquima en sí. Adquisición sagital, 25 cortes acá hay. 25 cortes, ¿se fijan? 25 cortes. Salvo la lesión que está ahí. Seguimos avanzando, ¿me esperan un poquito? Bien, cortes axiales, ¿no es cierto?, de T2 flare. Entonces vemos una lesión a nivel del puente. Llama la atención, ¿no es cierto?, que la lesión tiene como un halo. ¿Se fijan? Tiene un halo ahí. Y hay zonas que están dando señal. ¿Se fijan? Entonces esto es un cavernoma, pero le llaman cavernoma pontino, que está en el puente, ¿se fijan? ¿Y qué son los cavernomas? Lo vimos en la clase pasada, parece. ¿Qué es un cavernoma? En este caso, por la situación, está la arteria basilar. El angioma cavernoso, ¿verdad, profe? Sí, Como una angioma malformación vascular, pero vascular, que está bien exactamente. circunscrita. Exactamente, pero es venoso. No es malformación arteriovenosa. No, es No, vascular, pero venosa. Es como vascular, una venosa, exactamente. malformación, Entonces se sí, llama como la forma de cavernoma una porque mora. Eso me exactamente, recuerda a una mora. una mora, exactamente. Entonces tiene cavernas, por eso se llama cavernas, pero es venoso. Se fija, entonces, claro, como es venoso, vemos imágenes que posiblemente estén dando señal ahí. Se fijan, pero ¿por qué da señal la sangre? Simplemente porque el flujo es mucho más lento. Ojo lento. Nada más que es más lento, ¿se fijan? Entonces este es un flare. Vamos a ir rápidamente a ver la T2. El T2 normal, ¿no es cierto? Fíjense. Ahí. ¿Se fijan? En la misma imagen del cavernoma, bastante señal. Este debe ser un vaso, dando bastante señal, que no lo veíamos en el flare. ¿Se fijan? Con bastante señal. Y tiene un halo ahí. Bueno, se ven ausencia de señal, ¿no es cierto? Arteria basilar ahí, se fijan. Y la carótida interna ahí. Las carótidas, ¿se fijan? Interna. Que pasan, ¿no es cierto? Suben. Y para formar la arteria cerebral media. Bueno, hacia el parénquima hacia arriba, ¿no es cierto? A nivel de los núcleos basales,
putamen, ¿no es cierto? Lo único lenticular es el cuerpo estriado, ¿no es cierto? El cuerpo estriado son el caudado y el tálamo. Y los lenticulares son el putamen y el pálido. A ambos lados. Putamen, pálido. No vemos nada más que nos llame la atención. ¿Se fijan? Un T2. Ya tenemos un T2 gradiente, un T1 flare, T2 gradiente, un flare, quiero decir, y un T2. ¿Se fijan? Ahora vamos a la característica, ¿no es cierto? Sigue bastante señal, la cisterna prepontina, con líquido cefalorraquídeo, ¿se fijan? Por eso la difusión, como tenemos la cisterna prepontina acá, el efecto de Trinning-Chau, ¿no es cierto? Chinning-Trau, de la difusión, pues, producto de esto. Bastante señal T2, ¿se fijan? Pero deformado. Es porque las secuencias de EPI, ¿no es cierto? Las secuencias de difusión están basadas en una secuencia EPI, que es una secuencia lineal, no, claro, lineal. EPI es sumamente rápida y la matriz de 128. Porque tenemos que ver movimiento aleatorio del agua, entonces, de la molécula del agua. Por eso la matriz tiene que ser una matriz pequeña, 128 por 128. Por eso es muy sensible a la homogeneidad, bueno, a la inhomogeneidad del campo magnético. Y además que todas las gradientes magnéticas, ¿no es cierto? Todas las ecogradientes son bastante sensibles a la homogeneidad del campo magnético. Todas las ecogradientes. El famoso T2 EMO. Entonces acá realmente nos muestra ausencia, ¿no es cierto?, de señal del cavernoma este, ¿se fijan? Son como zonas más oscuras, como cavernas, y hay zonas que están dando, nos indica que hay sangre, ¿no es cierto?, hemosiderina, ¿se fijan? Por eso se ve ese halo, que es más antiguo, y que este cavernoma está todavía consangrado, ¿se fijan? Porque este es sangre, porque este es sangre ya en otro estado, el estado de hemosiderina, ¿se fijan? Entonces esto no es antiguo, pero nos muestra que está sangrando. La sangre en un estado más agudo, se fijan, subaguda, y una sangre más fresquita ahí. Por eso T2 hemo. Bueno, muestra un poquito el cavernoma. Pueden haber vasos ahí, por eso bastante señal, se fijan. Y son un cavernoma prepontino o pontino. Bueno, hacia arriba no hay nada que llame la atención. Veamos cuál es el comportamiento que tiene con la difusión. Hoy con respecto a la difusión de la otra paciente, que digamos que fíjense que acá no hay deformidad bueno, hay deformidad producto de la inhomogeneidad del campo magnético, ¿no es cierto? Porque la matriz es muy pequeña, 128 por 128. Además, el llenado es en zigzag. Cuando se llena el espacio acá, lo llena en zigzag. En una línea, o sea, de derecha a izquierda. Por eso cuando hace el llenado en zigzag se llama, ¿por qué? Porque llena del lado derecho, llena el espacio acá y después de izquierda a derecha. Y así va llenándose el espacio acá, por eso es tan rápida, para ver el movimiento aleatorio de las moléculas del agua. Fíjense, no está ese artefacto que veíamos recién, que se veía bastante de la paciente en la difusión. Bueno, esta es la difusión 0. Vamos a ver el nivel del... Bueno, hay mucha... Ahí está. No se ve mucha, digamos, T2, el efecto T2 acá del cavernoma. A medida que aumentamos en el B, B0, aumentamos en el B, el comportamiento. No se ve mucha restricción, ¿no es cierto?, a la difusión, salvo, ¿no es cierto?, lo que es la zona superior, digamos, del puente hacia los pedúnculos cerebrales, ¿se fijan? Ahí. Y al aumentar el B, la B1500, se ve como una pequeña restricción en el borde, porque también puede ser un efecto T2, pero lo importante es que
el cavernoma no restringe mucho, ¿se fijan? Salvo los bordes que están ahí. Y si vamos al mapa de C, no hay restricción. ¿Se fijan? Porque está dando señal el mapa S, que es la coeficiente de cuantificación, ¿no es cierto?, del coeficiente de difusión, coeficiente aparente de difusión, que el cálculo que hace, ¿no es cierto?, entre las tres, en los tres planos más que nada, ¿no es cierto?, de los tres B0, los tres valores, y hace una cuantificación. Entonces no hay restricción porque el cavernoma está dando señal ahí. Entonces no hay restricción de la difusión del agua. Bien, tiene un cavernoma prepontino. Hacia arriba no tiene nada, ninguna diferencia. Veamos el... bueno, como es una lesión en el puente, ¿no es cierto? Se hacen secuencias, un T2, no me había fijado, se hacen secuencias finas, ¿se fijan? De 3 milímetros. En vez de ser de 5, son de 3. Y se hace el famoso T2 pesado, o CIS, T2 CIS, ¿no es cierto?, que es una imagen como tecnográfica, ¿no es cierto?, en que la señal del agua da bastante señal, ¿se fijan? Los líquidos dan bastante, entonces se ven muy bien los... se alcanza a ver todos los nervios, ¿se fijan? Profe, No se ve. no se ve Ay, nada. disculpen, avísenme, por favor avísenme, que me pongo a hablar solo y Ay, no veo sí. no veo el otro computador. La difusión sí la vimos, ¿no es cierto? ¿Sí la vieron? Sí, Sí, solamente esta falta. ya. Cuando, ahí está. ¿Se fijan? Este es el famoso CIS, que he conseguido con el gradiente, es un T2 pesado. ¿Por qué se llama T2 pesado? Porque el agua da bastante señal, así de simple. T2 pesado. Entonces se llama T2 pesado. Da bastante señal. Que alcanzo a ver algunos nervios ahí, el décimo, ¿se fijan? Y para ver el séptimo y el octavo par, entonces hace muy buena diferenciación de los nervios, ¿se fijan? El quinto par, ¿se fijan? Saliendo. Y veamos cómo el comportamiento que tiene, ¿no es cierto?, ahí el cavernoma. ¿Se fijan? Dando bastante señal lo que son los vasos ahí. El flujo es lento. Como es venoso, el flujo es bastante lento, entonces los vasos están dando señal. Yo quiero decir que no hay sangrado, simplemente un vaso bastante dilatado porque es como un ovillo, ¿no es cierto?, venoso, el cual muestra algunos vasos que están en la circulación de la sangre en este ovillo. Y algunas zonas negritas ahí de sangre que está en el tiempo, un cavernoma prepontino. Entonces hay que hacer un T2 pesado, se fijan como un volumen, son 88 imágenes, que se llama CIS, o T2 CIS, o CIS. Bueno, las siglas le llaman CIS, interferencia constructiva en el estado estacionario. Las siglas ZISS, estado estacionario del spin, ¿ya? Interferencia, por eso, interferencia constructiva en el estado estacionario. Es otra forma de potencial, con gradientes magnéticos. Estado estacionario. Y el flash, que es la otra, ¿no es cierto?, también se basa en el estado estacionario del spin, es T1. Bueno, en la Siemens le llaman flash. O T2 pesado. Cuando le dan un T2 pesado son estas secuencias, ¿ya? Que sí, T2 fiesta, ¿no es cierto? T2 cóclea en la General Electric, en la Philips, T2 cóclea en la Philips, T2 fiesta en la General Electric y CIS en Siemens, que se consiguen en el estado estacionario del spin. Lo que hace acá, ¿no es cierto?, esta secuencia es hacer desaparecer la longitudinal y mantener solamente la transversal.
O sea, el spin, lo que quiere decir que los tejidos nunca se relajan, nunca llegan a relajarse a la longitudinal, nunca. Porque está a través de una gradiente bipolar, hace que es como hacer desaparecer la longitud, entonces el spin nunca va a recuperarse, nunca se recupera la longitud, siempre va a estar en la transversal. Y cada vez que está dando señal en la transversal, va dando más señal, más señal, más señal. Y por eso se llama interferencia constructiva en el estado estacionario. Bien. Y se agrega T1 con transversal con gadolinium, ¿se fijan? Pero con saturación espectral de la grasa, que es una saturación de FACSAT, saturación espectral de la grasa. FACSAT, ¿se fijan? T1 con gadolinium, se ven muy bien los vasos, ¿se fijan? Profe, no se Muy ve bien nada. lo que es el... Ay, disculpen, ya, está bien. Empiezo a hablar solo. El T1, ¿se fijan? T1, se ven muy bien los vasos, ¿se fijan? La zona, ¿no es cierto? Esta zona ahí se ve bastante llena de medio contraste. ¿Por qué se ve esta zona llena de contraste? Porque están los senos cavernosos acá, ¿se fijan? Entonces es bastante, esta zona del clivo, ¿no es cierto? Es bastante, tiene bastante vasos, es bastante irrigado. Entonces están blanquitos los vasos. Y el comportamiento del cavernoma, si capta contraste, sí capta contraste. ¿Se fija? Con ese halo que tiene afuera por fuera y es muy leve de contraste en comparación al T1. Y tiene que ser con saturación, ¿no es cierto?, de la grasa, TP con FACSAT. Entonces un T1 con gadolinium con FACSAT. ¿Por qué eliminar la grasa? Porque siempre yo le he dicho, ¿no? Cualquier patología o cualquier tumor siempre va acompañado, la grasa está presente. Entonces yo anulo la grasa con T1 FACSAT. Acuérdense que el T1, el medio contraste que el gadolinium acorta el T1 y también acorta el T2. ¿Ya? Pero se visualiza mejor el gadolinium en T1. Seno transverso. Y son cortes, digamos, de 3 milímetros. Solamente en la fosa posterior. Bien. 21 horas. Vamos a ver el último caso. Este es un cavernoma precontinuo. Vamos a cerrar acá. Y normal. No, ese no me gusta. No. Después vamos a ver ese. Estoy revisando la imagen para acordarme. Tiene un pantallazo blanco. ¿Por qué tiene un pantallazo blanco la imagen? Esto es lo que me pasó Camila. Hay un pantallazo blanco. Qué raro. También tiene un pantallazo blanco. Ya, vamos a ver este caso y con este vamos a ver el primero. Vieron un pantallazo blanco y no sé por qué. Ya. Tiene un pantallazo blanco. Esta imagen es un T1 que es como negativo, ¿se acuerdan? Que es un T1 y R. Hay una lesión ahí, se fijan en el cuerpo calloso, T1 y R. El T1 y R, ¿no es cierto?, nos sirve a ver muy bien lo que es la sustancia, la corteza, ¿eh? Más que nada. La sustancia gris, la sustancia blanca dando bastante señal y vemos muy bien la unión de la corteza y sustancia gris con la sustancia blanca, ¿se fijan? Para eso sirve más que nada. Pero me llamó la atención la lesión ahí del cuerpo calloso
Ahí hay una lesión del cuerpo calloso, ¿se fijan? Que no está, hay ausencia de señal. Y nada más. Realmente el sagital me gusta mucho. Estoy acostumbrado con los axiales. No sé por qué tiene ese pantallazo blanco. Un flare. Bien. Si uno empieza a recorrer, que antes estoy más acostumbrado con la anatomía en axial. Este es un TO flare. Generalmente uno en las patologías las mira en axial porque está acostumbrado, uno se acostumbra, ¿no es cierto? En el axial ve mucho más que en el sagital, porque uno está con la anatomía, está más acostumbrado con los cortes axiales, ¿ya? ¿Les llama algo la atención esta imagen? Es un TO flare, ¿qué le llama la atención? ¿Aló? La parte de la cortical de acá se ve como blanquita. La derecha. La derecha. ¿Y qué puede ser? Es una lesión. Es una lesión extraaxial o intraaxial. Sería intra. O extra. Extra. Extraaxial. Y extra. ¿Y esta imagen a qué se parece? Es un TO flare, ¿no es cierto? Está bastante dando señal. Hay zonas que son, vamos a decir que hay ausencia, una señal intermedia, digamos. ¿Ya? No hay ausencia de señal, hay una señal intermedia y hay una alta señal en este. Y tiene la forma, ¿no es cierto? Sigue la forma de, aparte de la lesión que está del cuerpo calloso ahí, ¿se fijan? Una zona como edema ahí. ¿A qué le recuerda esta lesión? Lo vimos en el escáner. Es una lesión extraaxial. Hematoma subdural. Hematoma subdural, perfecto. Hematoma subdural, ¿se fijan? Hematoma subdural. ¿Se fijan? En resonancia. Entonces, comportamiento en un T2. Ahora, como ya vi este, ¿no es cierto? Vi el axial. Si yo me voy al sagital, puedo irme al T2, sí. T2. Al T2 flare, voy a ver que hay una zona que llama la atención acá, te fijas que no lo vimos, pues yo no lo vi. Que es más intensa, ¿se fijan? Esa zona de acá, no la vimos. Si vamos para el lado izquierdo, no se ve, ¿se fijan? No se ve. No se ve. Entonces una zona, este es el lado izquierdo, ahí está la lesión del cuerpo calloso dando bastante señal entre dos flare, sagital. Es el pantallazo blanco, no sé a qué se ve. Y acá la zona que es córtico subcortical se pierde, ¿no es cierto? La relación de sustancia blanca y sustancia gris hacia el lado externo, entonces no se ve muy bien como en el lado izquierdo. Entonces ahí está el hematoma, pero en sagital, pero en axial, ¿no es cierto? Se ve mucho mejor. Vamos a ir al T2 transversal rápidamente. Esto es líquido, igual cosa. ¿Se fijan? Hay una señal, bastante señal intensa, es sangre. ¿Será sangre fresca o será sangre antigua? Y una zona de, también que es de sangre, ¿no es cierto? Una zona con menos señal, que puede ser un hematoma que nos puede estar indicando que sea en etapa aguda o en subaguda. En este caso, si esta zona estuviera completamente blanca, sería una etapa aguda. Pero acá hay una zona en la cual no está dando bastante señal entre dos. Si nos vamos al TO gradiente, T2 ¿se fijan? Acá ya nos indica, ¿no es cierto?, el estadio de la sangre. Entonces, el hematoma, en ese corte especialmente, se fijan, un hematoma que ya es subagudo, porque ya la sangre está degradada, ¿se fijan?
tiene poco tiempo, porque si esto estuviera más oscuro y además tiene un halo ahí, ¿se fijan? Hemosiderótico. Hematoma subdural. No es crónico, es en su etapa subaguda, pero al pasar los días, ¿no es cierto?, se forma como ese halo hemosiderótico ahí, de hemosiderina. Pero todavía, digamos, hay una parte que llama la atención, que hay sangre ahí. Todavía está sangrando, eso es importante. Por eso es importante este odonto, porque te da el tiempo del hematoma. En este caso todavía hay sangrecita ahí que está. Ahora el paciente se habrá dado cuenta. Fíjense que, ¿qué hace el hematoma? Lo que desplaza, ¿no es cierto?, lo que es relación sustancia gris y sustancia blanca. Desplaza un poco lo que es sustancia gris y sustancia blanca, la relación que hay ahí. Hematoma subdural. Hacia arriba, ¿se fijan? Es bastante extenso, abarca el parietal, parte del temporal, ¿se fijan? Bastante extenso, entonces eso es un hematoma subdural. Y aparte de la lesión, que vimos el comportamiento de esa lesión ahí del cuerpo calloso. Que en el teodemo está dando señal que dice que puede haber líquido ahí, no es sangre, puede ser líquido, hematoma, un quiste, no sé. Tiene una patología ahí en cómo se comporta la restricción. Fíjense, la difusión siempre en el cerebro, B0, bastante señal, ausencia señal, producto de la sangre, bastante señal, la sangre ahí, se fijan, el T2 B0, con el comportamiento en B500, disminuye el efecto T2, se fijan, disminuye el efecto T2, y el halo hemosiderótico, que hay ausencia señal, se sigue viendo, pero veamos si restringe a la señal. B1500, en el B1500 ya desaparece, ¿no es cierto?, el efecto T2, se fijan, aparece un poquito ahí, ya no está ese efecto T2 de la sangre ahí, B500, a medida que el valor B va subiendo, desaparece un poco el efecto T2, y veamos cuál es el comportamiento que tiene con el mapa de C. O ese pantallazo blanco que tira, no sé qué corresponde. Y acá está pantallazo blanco. Esto me lo pasó la Camila, no sé. Otro pantallazo. Vamos a dejar un corte ahí. ¿Se fijan? En el mapa, el coeficiente aparente de la difusión, no hay restricción de la difusión. Así de simple. Porque está dando señal T2. ¿Se fijan? Dando señal. Pero quiero ver justo el corte ese que quería ver donde está la lesión, cuál es el comportamiento que tenía. No, justo no está. Qué lástima. Pero quiero ver, a ver, en la difusión. Es el mapa coeficiente aparente de difusión. El mapa ahí dando bastante señal. Ahí veamos SP0, que es el T2 propiamente tal. Entonces acá me indica, ahí está, líquido, restringe, aumentando el B, y desaparece. Entonces es una lesión, bueno, ahí alcanza muy poquito, pero en el otro corte también, se fijan, y en el P1500, en ese P1500. Entonces no restringe, se fijan, a la difusión. Entonces líquido. Debe ser un quiste ahí en el cuerpo calloso. Entonces uno puede ver el comportamiento del T2 coronal, cómo se ve el hematoma, se fijan, bastante señal ahí. Ahí. Ay, disculpen. No se ve. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Me quedo con la otra pantalla, ¿no?
¿Se fijan el TO coronal? Bastante señal ahí. Entonces el hematoma. Parece que no le mostré yo como comportamiento ese del... Estaba jugando yo solo. Ahora sí. ¿Cuál era el comportamiento del... Del esa lesión hematoma que con está, difusión. del hematoma? No, del quiste? claro, esa lesión quística que está en el Sí, se la cuerpo mostró. calloso. Fíjense, ¿se la mostré? ¿Sí? Sí, se la mostró. Ah, ya, perfecto. Me pierdo. El T1 transversal, ¿cómo se vería? Ahí. ¿Cómo se vería acá el hematoma subdural? ¿Cómo se lo imagina en un T1? Esos son artefactos. Esos artefactos, ¿se fijan? ¿Alcanzamos a ver? Se llaman artefactos de flujo por la arteria basilar y se llaman artefactos de codificación de, porque hay artefactos de codificación de fase y de frecuencia. Acá tienen que saber cómo fue la fase. Son cortes axiales, se supone que son cortes axiales. Vamos a ver, esto me gusta harto. Son cortes axiales y usamos las gradientes, cabeza pie, o sea, HF, head, feet, cabeza, eso usamos. Para los cortes, son cortes axiales, estamos usando la gradiente HF. Entonces me queda para la codificación de frecuencia, ¿no es cierto? La X o la Y. En este caso, la codificación, este es AP. Esta sería la, ¿qué gradiente sería esta en esta posición? AP. ¿Qué gradiente estoy usando acá en la P? ¿La X o la Y? La Y, ¿no es cierto? ¿O la X? Bueno, digamos, que para que no se confundan, la anteroposterior. La I, Y, profe. pero anteroposterior, ¿no es cierto? Anteroposterior, AP. Ese me queda para la frecuencia o la fase, la anteroposterior. Y RL para la fase. ¿Se fijan? RL para la fase. En este sentido. Pero yo me demoro la codificación de fase, me demoro en este sentido, ¿no es cierto? RL, porque el diámetro del cerebro es menor, que en cambio anteroposterior. Entonces acá si yo hago la codificación de fase, en anteroposterior me voy a demorar más. Entonces, RL. Codificación de fase, ¿no es cierto? Para los cortes axiales, usando HF, RL. Entonces este artefacto es de codificación de fase, porque está en el sentido de la fase. ¿Se fijan? Entonces, artefacto por flujo. Y esto es por movimiento, porque la sangre está en movimiento. Las carótidas. ¿Se fijan? Artefacto de flujo. Igual que no les mostré, el otro es, bueno, acá el T1 no se ve muy bien, pero son todos artefactos de fase. ¿Se fijan? Se ve muy bien. Artefacto de flujo, ¿no es cierto? De vasos. Porque están en movimiento, entonces, como está la codificación de fase en ese sentido, es artefacto por codificación de fase. Eso para que los vayan conociendo a poco. Y bueno, la pregunta era, ¿cómo se vería el hematoma subdural en un T1? Antes de seguir avanzando, ya se ve muy bien acá el quinto par, a ambos lados, el quinto par, ¿se fijan? Saliendo del tronco. Sin señal. Sin señal, veamos. Hipointenso. Sin señal. Hipointenso, excelente. Da señal, pero con baja intensidad. Claro, ni más una señal intensa, te fijas. Entonces acá, a pesar de que en el T2 gradiente había bastante señal, ¿no es cierto? Una zona, y había una zona que es de baja señal en el hematoma. Con que esta zona acá, el T2 estrella da bastante señal y el T2 normal también da bastante señal porque es líquido que está acumulado. ¿Se fija? Pero el T1, ¿no es cierto? El T1, digamos que este es el líquido que está extravasado. Claro, el líquido que está ligado, entonces va a haber una señal intensa con respecto a un líquido que está libre, por eso vemos la diferencia, por eso es cuando el agua, hidrógenos que están ligados, hidrógenos que están libres. Cuando en un T1 los hidrógenos están libres, simplemente hay ausencia de señal.
Pero en este caso el hidrógeno, hay bastante, ¿no es cierto?, acá en la sangre, están ligados. ¿Ya están ligados su señal? CT1 se acorta o se alarga. Se acorta. ¿Se Uno acorta del o se alarga? largo. De este largo, pero menos largo que ese, que el líquido cefalorraquídeo. Ah, sí. Entonces, por eso podemos ver la diferencia. Exactamente. Digo, hizo intensa, ¿por qué? Porque es muy parecida a la parénquima de la sustancia blanca. Po. ¿Se fijan? Sustancia blanca también está dando señal y acá también da señal, pero una señal menos intensa. Entonces, esto me indica que es importante que no hay sangrado actual. Recién le hice la salvedad que podía ser sangre que está sangrando el hematoma. Y esta secuencia a mí me permite determinar que el hematoma no está sangrando, porque si hubiera sangre, quiere decir que todavía está sangrando. La sangre siempre va a dar señal. El sangre en estado agudo va a dar señal. Entonces, este es un hematoma subagudo, que ya lleva tiempo y está consolidado. Digo consolidado, que no está sangrado. ¿Se fijan? Si hubiera sangre acá, es importante saberlo. ¿Por qué? Porque este paciente tiene que irse rápidamente a ver al médico y ese hematoma está sangrando. Y no hay sangre. Está la sangre en su etapa subaguda. Ya jóvenes. Y es bastante extenso, ¿se fijan? Ante uno. Hay un poquito de sangre, pero muy poco. No es tanto para preocuparse. Por eso se llama una etapa subaguda, que debe tener unos 6, 7, 8 días. Porque todavía sigue habiendo sangre ahí dando señal, pero una sangre que no es una sangre fresca, la sangre más intensa, o sea, con menos señal. Si fuera sangre fresca, la señal es bastante intensa. Entonces, eso me permite a mí determinar que este es un hematoma que no está sangrando y que es subagudo. Bueno, el T1, ¿no es cierto? Vemos la lesión que nos está dando señal. Me interesa la señal del cuerpo calloso ahí. Me llama la atención la señal. Acá sí nos falta otra secuencia. Ahí no podría clasificarlo como quiste por no señal, por ser líquido. Claro, quiero ver si, espera, quiero ver si le pusieron contraste. ¿No? Quiero ver, no está con contraste. Claro, a ver, ¿por qué se le puede ocurrir? ¿Por qué no se le puso contraste? Para poder ver si tiene flujo sanguíneo. Sí, pues también, pues a ver qué tipo, claro, de una zona líquida, me dice que si hay líquido, como quiste, pero un tumor. Uno cuando está haciendo alguna resonancia, generalmente cuando ve lesiones que no, bueno, aparte del hematoma sutural, hay una lesión del cuerpo calloso ahí, pero una lesión quística. Porque, Profe, no se ve nada. Disculpe. Es una señal, que no hay señal, ¿se fijan? La ausencia quiere decir líquida. Y está justo en el cuerpo calloso. Hay que hacer la diferencia acá y poner contraste. A ver qué pasa. Claro, tiene restricción a la difusión, puede ser algo quístico. De ahí uno queda con la duda. A preguntar a la Camila sobre este paciente. ¿Qué pasó con esa lesión? ¿Cómo le informaron? ¿Como una lesión quística o no? Porque debe tener el informe del paciente, si se acuerda del paciente. Espero que sí. Como están sin nombre, pero llama la atención, ¿se fija? Eso es lo importante cuando estás trabajando en resonancia, darse cuenta, ¿no es cierto?, qué es anormal y qué es no normal. Y la anatomía propiamente tal. De cisterna interpedencular, que se ve muy bien ahí, ¿se fijan? En el otro corto, ahora sí. Ahí va a regresar. De cisterna interpedencular. Interpedencular, ¿se fijan? Acueducto de Silvio. Cisterna. ¿Cómo se llama esta cisterna que está acá? Con esto terminamos. Esta es la interpedencular. Y esta de acá, A el cuadrigémina. vermicerebeloso. La cuadrigémina, muy bien. La cisterna cuadrigémina, ahí están los colículos, ¿se fijan? Y el acueducto de Silvio ahí, justo al medio ahí.
y pedúnculos cerebrales, derecho, izquierdo. Bien, mañana seguimos con más casos. Hay que buscar otros casos míos porque realmente este pantallazo blanco que me dio ahí, voy a salir de dejar de la pantalla y vamos a dejar de grabar. Bien, apareció la embarrada. Ya, mañana seguimos con más casos para ir viendo, ¿ya? Ya, jóvenes, mañana a las 5:30. Yo salgo a las 7, por eso me atrasé un poquito, ¿ya? Las dudas me las dicen mañana, por favor. ¿O tienen duda con respecto a las imágenes? Lo importante es que vayan reconociendo imágenes. La idea es trabajar con los computadores en la universidad, porque así uno los tiene atentos acá. La imagen no es muy buena. Me di cuenta en el otro computador. Pero lo importante es que diferencian, ¿no es cierto?, las potenciaciones, T1, T2, ¿no es cierto? Y cuáles son los protocolos que grandes. Mi cerebro siempre son los mismos protocolos, no cambian. Salvo que en ese paciente que me dejó pillo, ¿no es cierto?, la imagen esa del cuerpo calloso ahí que quería ver cómo era la reacción con contraste. Eso va a depender cómo se comporta. Ya, nos vemos mañana, jóvenes. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, Chao, nos mañana a la vemos. misma hora. Chao, nos vemos mañana. Profe, ¿Dudas? Nos vemos ¿Ninguna? mañana.